En este video vamos a explicar el ejercicio número 11 de la guía de trabajos prácticos, que consiste en un tubo en U que tiene en sus extremos dos bulbos a presión. El tubo en U tiene al lado izquierdo agua con una vulva a presión en el punto A, y del lado derecho tenemos mercurio, un líquido pintado de color anaranjado, con un peso específico de 1.600 kilogramos sobre metro cúbico, y arriba de ese líquido tenemos agua y un punto a presión. Las medidas de los líquidos, las alturas de los líquidos, se puede calcular haciendo diferencia de cotas. Observemos, por ejemplo, que esta cota es la altura a la cual termina el agua o está el punto B, es de 8 metros, y la altura de agua es de 2. Por lo tanto, esta cota es de 6 metros. Quiere decir eso que el agua comienza a los 6 metros y hay 2 metros de altura hasta el punto B, que es de 8 metros. El líquido color anaranjado comienza a los 3 metros de altura y termina a los 6. Por lo tanto, tengo 3 metros de este líquido color anaranjado. Esta cota X, que no es dato del problema, se puede calcular sabiendo que esa altura X en la cual comienza el agua, y que el agua tiene 4,5 metros, y la altura en donde está el punto A, que termina esta columna de agua, es de 5,5 metros, podemos escribir la ecuación X más 4,5 metros me da 5,5 metros. De ahí despejo el valor de X y obtengo que vale 1 metro. Ese valor de X, que es la cota en la cual comienza el líquido color celeste, que es agua, y también comienza esta columna arriba del punto D de mercurio, me sirve para hallar la altura de mercurio. La altura de mercurio arriba del punto D es de 3 metros menos ese valor, que es de 1 metro, o sea que es 2 metros de mercurio arriba del punto D. Una vez dicho esto, hacemos los 3 puntos que realizamos para resolver el problema. El punto 1 es hallar una línea de nivel que contenga 2 puntos que estén a la misma altura y contengan el mismo líquido. El punto C contiene el mismo líquido que el punto D, que es mercurio, y está a la misma altura. Entonces, calculo la presión en C mirando qué hay arriba de C. Arriba de C tengo una columna de agua y un punto a presión dentro del bulbo. Entonces, la ecuación que corresponde al punto C es de la presión de la columna de agua, o sea, peso específico del agua por altura del agua, más la presión en el punto A, que en este caso es la incógnita del problema. Luego, en el punto D, tenemos una altura de mercurio más una altura de un líquido color anaranjado más una altura de agua más la presión en B. Eso en la ecuación sería la presión del mercurio más la presión del líquido color anaranjado, acá expresado como peso específico del L1 por altura de L1, más la presión de la columna de agua de 2 metros, más la presión en el punto B. Paso número 3 es igualar estas dos ecuaciones, presión en C con la presión en D, igualo esos términos y acá comienzo a reemplazar los datos del problema. El peso específico del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura de agua, de esa columna de agua, en este problema es de 4,5 metros. El peso específico del mercurio es muy conocido ya, siempre lo usamos, con lo cual a veces no se da como dato, pero es 13.570 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura de mercurio
que tenemos del punto D, arriba del punto D, es de 2 metros. Podemos escribir, como hacemos siempre cuando hay cotas, la altura donde termina la columna de mercurio menos la altura donde comienza. Termina en 3 metros y comienza en 1. Entonces podemos escribir 3 menos 1 en metros. Luego, arriba del mercurio tenemos el líquido color anaranjado, que tiene un peso específico de 1.600 kilogramos sobre metro cúbico y una altura de 3 metros, que es resultado de hacer la altura donde termina menos la altura donde comienza. 6 metros menos 3 metros me da 3 metros de altura del líquido. Más el peso específico del agua, que está del lado derecho, que es una columna de 2 metros de agua arriba del líquido anaranjado, más la presión en B, que el dato del problema lo daba en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como vimos en un video anterior, esto traducido a kilogramos sobre metros cuadrados es de 20.000, ya que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado equivale a 10.000 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya tenemos todas las unidades reemplazadas, los valores reemplazados. Nos queda hacer las operaciones matemáticas de multiplicación, sumas y restas. El primer término que resolvemos es este de la derecha, que es el peso específico del mercurio por su altura. Eso me da la primer presión de 27.140 kilogramos sobre metro cuadrado. El segundo término que resolvemos es este, que es la presión del líquido anaranjado por su altura. Eso me da una presión de 4.800 kilogramos sobre el metro cuadrado. El tercer término es la presión de agua de la derecha, 1.000 kilogramos sobre el metro cuadrado por 2, me da 2.000 kilogramos sobre el metro cuadrado. Y la presión del punto B, que también es de 20.000 kilogramos sobre el metro cuadrado. El término que estaba acá a la izquierda, que acompañaba la presión en A, 1.000 kilogramos sobre el metro cúbico por 4,5 metros, que correspondía a la presión arriba de C de la columna de agua, lo resuelvo y me da 4.500 kilogramos sobre el metro cuadrado y lo paso del lado derecho de la igualdad con el signo negativo. Observamos ahora que tengo una sumatoria de presiones que todas tienen la misma unidad, kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, como todas están en la misma unidad, la puedo sumar o restar. Si en algún caso, por ejemplo, yo me olvidé de pasar la presión que me daba el problema de el punto B, que estaba en kilogramos sobre centímetro cuadrado, en este paso yo me debería dar cuenta y pasar a hacer la conversión de unidades. Para hallar la presión en A, simplemente hago la suma y resta de estas presiones y obtengo la presión en el punto A.